Entonces, bueno, ahora supongamos que ya detectamos cuál es la curva que se corresponde con una composición o una mezcla de gases correspondiente a la estequiométrica. Entonces ahora sí, entramos en combustión y sabemos que el frente de llama se va a estabilizar en la superficie donde se dé el contorno de esa curva. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia ahora con relación al análisis que hacíamos para flujos que no entraban en reacción? Y va a ser la temperatura a consecuencia de la combustión. Entonces, esa reacción de combustión va a generar grandes cambios en la densidad y en la viscosidad del fluido. O sea, al aumentar la temperatura sensiblemente, tanto la densidad como la viscosidad van a disminuir sensiblemente también. Si el inyector está apuntando verticalmente hacia arriba, el ascenso de los gases ahora se va a ver fuertemente influenciado por la temperatura, porque todo gas que está más caliente tiende a ir hacia arriba. Ahora bien, se ejerce una influencia de los gases más calientes que van hacia arriba, pero esto se compensa con la influencia que da hacia los costados, porque también hacia los costados se va a expandir como consecuencia del mayor aumento, la mayor temperatura. O sea, entonces el contorno de la mezcla entre combustible y comburente va a tender a expandirse horizontalmente también, como consecuencia de la temperatura. Entonces, estos dos efectos se compensan entre sí. Y la solución que da la mezcla de chorros no reactivos, o sea, la ubicación del contorno para el caso que no haya combustión, es con suficiente aproximación válida también para cuando ya tenemos combustión. Entonces, como decíamos, la superficie del frente de llama va a coincidir con el contorno de las curvas de mezcla estequiométrica o la proximidad de la estequiométrica. En la figura esa, la mezcla de los flujos de los dos gases, sí. ¿Cuál es el punto estequiométrico de esa curva? Bueno, esta es más figurativa esta curva. Yo creo que no estaba la estequiométrica justamente, pero sí nos da una idea de cómo se interpreta el análisis, ¿no? Estas son curvas de igual concentración, igual velocidad o igual temperatura. Entonces va a haber una de estas que se va a corresponder con la estequiométrica. Entonces decimos, bueno, acá se va a producir la llama. Entonces ahí entramos en combustión y se genera el frente de llama. Luego va a estar la influencia del ascenso de los gases, que va a tender a hacerla más esbelta, pero se compensa con el ensanche de la llama, también consecuencia de la expansión de los gases de la combustión. De esto se trata. Claro, por ejemplo, si fuera gas natural, la mezcla estaría en 0,1, la estequiométrica. 9 a 1, 10 a 1. Claro. Bueno, ya entrando a la parte de cálculos, tenemos que el largo de llama está representado por esta ecuación que se ve en la filmina, donde fíjense que la fracción de mezcla es la correspondiente a la estequiométrica, F es la fracción de mezcla, y donde se dé la estequiométrica, ahí vamos a tener el valor de Fs, y el largo de llama
va a depender de esa fracción de mezcla estequiométrica. Y luego va a variar, porque la fracción de mezcla estequiométrica es única una vez definido el gas combustible, con lo cual no puede variar. Fíjense que de esta ecuación lo único que podemos llegar a variar es la velocidad de ingreso del chorro o el diámetro. O sea, a la medida que tenemos mayor velocidad de ingreso de gas combustible, vamos a tener mayor largo de llama. O en la medida que el diámetro sea mayor, el diámetro del inyector, también vamos a tener mayor largo de llama. Pero una vez definido el diámetro del inyector, lo único que va a poder hacer variar el largo de llama es la velocidad de salida del gas. En definitiva, el caudal. Y la fracción de mezcla es la correspondiente a la estequiométrica, con lo cual es un valor constante, como decimos recién. Esto en cuanto al largo de llama. En cuanto al ancho de la llama, si el gas combustible está saliendo por un conducto o un inyector de radio R sub C, el R máximo va a estar dado por R sub C, que multiplica lo que está a la derecha del factor. Y fíjense que el ancho de la llama solo depende de la relación aire-combustible y no del caudal. Es 9 sobre 16 por 1, que multiplica la relación aire-combustible estequiométrica. Quiere decir que una vez definida la relación aire-combustible estequiométrica, podemos determinar el ancho de la llama conociendo el radio del inyector, ¿no? El ancho máximo de la llama. Esa es la relación aire-combustible estequiométrica. Ese sub T significa estequiométrica. R máximo sería el máximo radio de la llama. Porque la llama tiene forma de ripa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, el máximo radio tiene que ver con el radio del inyector y con la relación estequiométrica entre el aire y el combustible. Quiere decir que si queremos ensanchar la llama, lo que podemos hacer es cambiar el radio del inyector. Porque el otro depende de la naturaleza del combustible, es decir, una vez definida la estequiometría ya no podemos hacer más nada. FSOS es la fracción de mezcla estequiométrica, sí. O sea, la correspondiente a la estequiométrica. Entonces, sintetizando, el ancho de la llama es independiente del caudal másico y solo depende de la relación aire-combustible estequiométrica. O sea que la relación aire-combustible estequiométrica, como decíamos, es constante, así que solamente podemos hacerlo más ancho ensanchando el diámetro del inyector. Y el largo de la llama es proporcional, como habíamos visto al principio, a la velocidad del chorro, o sea, el caudal. O sea que se puede pasar de una llama corta y gruesa a una llama más esbelta. No, en realidad no es fracción molar, sino es fracción de mezcla, o sea, la masa de aire con la masa de combustible. Tiene que ver con la masa de aire y la masa de combustible. La masa total. Bueno, en cuanto a la flotación es el efecto que se produce como consecuencia del ascenso de los gases producto de la combustión por la mayor temperatura. Entonces, como veíamos, tiene poco efecto sobre el largo de llama, no así con la velocidad, o sea, por supuesto la velocidad aumenta como consecuencia del ascenso violento de los gases producto de la combustión, ¿no? Entonces esto sí da llamas más delgadas que las indicadas por la teoría.